Esta presentación pues tiene que ver con reiterar esas mejores prácticas que existen para la adopción de IPv6 sin desconocer que para llegar a Roma hay diferentes caminos. Son elementos que simplemente recomendamos por su elemento que trae, en el caso, por ejemplo, de la IETF, la norma como tal, la norma técnica que expide la IETF, el MINTIC, el Internet Government Forum y, por supuesto, el modelo ITA que estábamos comentando, que les puede ser de mucha utilidad. Bien, en esta ocasión nosotros convocamos a varios sectores. También vamos a tener con el IPv6 Forum un congreso, el Congreso Nacional de IPv6. Coincide un poco con lo que dice el Ministerio, pero este congreso está programado para el 9 y 10 de diciembre. La invitación a este congreso, como lo decía Daniel al comienzo de su intervención, es abierta para todos los sectores, aquellos sectores que quieran patrocinar el evento, con todo gusto se les mandará, se les enviará, digamos, los elementos que incluyen dentro de esta participación. Y es abierta para todos los que quieran inscribirse y desarrollarse en este evento, que va a traer cosas muy, muy interesantes. Aparte de lo que hoy van a ver, en ese evento van a tener cosas muy técnicas, algunos productos, algunas tecnologías, demostraciones, cosas muy, muy interesantes. Van a ser 2 o 3 días, dependiendo, digamos, los expositores que finalmente tenemos, alrededor en este momento de 15, pero cada vez está llegando mucho más. También se hace una invitación para aquellas personas particulares que tengan algún tema que consideren importante exponer. Vamos a sacar una convocatoria para unos 4 participantes abierto que consideremos que tengan alguna contribución en temas de investigación o cosas nuevas de la adopción de IPv6. Bueno, vamos a darle aquí a admitir a todos los que nos están inscribiendo. En este momento tenemos alrededor de 77 personas en el webinar, en este seminario, y alrededor de 170 inscritas. Como siempre, una muy buena acogida. La agenda que estaba ahí puesta, pues vamos a revisar algunos de esos temas, ¿no? El estado actual de la adopción, metodologías y el proceso detallado de la ejecución de IPv6. Posteriormente, parte del equipo de ITA les va a presentar elementos técnicos de la adopción de IPv6. Este mapa de calor nos indica cómo estamos en el mundo en la transición a IPv6. Se ve más detalladamente que Colombia ocupa el puesto número 57 en el mundo en la asignación de IPv6. Este puesto 57, aunque nos pone como en la mitad, sigue siendo muy escaso. A fecha 9 de noviembre, la adopción de IPv6 en el mundo estaba en el 27.22%, siendo las Américas en este momento, y a esto me refiero a todo el continente americano, el continente con mayor adopción de IPv6. Por supuesto, lo lidera Estados Unidos. Cada vez más, en el caso de Latinoamérica, se identifican sistemas autónomos cuyo tráfico favorecen o están haciendo tráfico bajo IPv6, con más de 1.656 asignaciones de direcciones IPv6, esto desde el ACNI. Ahí ven una distribución de asignación del tiempo. En el caso de Colombia empezó a crecer muy rápido desde el 2010, 11 con todas estas iniciativas que hicimos y por supuesto está extrapolado con la resolución 2710 del Ministerio de las TIC. Colombia sigue retrasado en el 11% a nivel Latinoamérica con 8.54%. Estos esfuerzos, pues, creemos que a partir del próximo año se van a ver más reflejados con la introducción o con la participación hasta a nivel de usuario de los ISPs y con la introducción de nuevas tecnologías. Nuestra nación ha crecido, digamos, todos estos tiempos ha venido creciendo poco a poco en la asignación de direcciones y este año se ha potenciado mucho más. Alcanzamos un pico de 11.63 en el tema en agosto, pero ya en septiembre para octubre alcanzamos a bajar a un 8.54% en la adopción de IPv6. Esto pues ha impactado varios sectores, el tema de la adopción de IPv6. En el caso hoy queremos hablarles sobre 5 sectores: financiero, educación, gas, sector minero, salud y por supuesto el sector gobierno. Muchas de nuestras experiencias están dadas precisamente en estos sectores. Por ejemplo, tenemos la mayor experiencia en el sector financiero, en banca, en fiduciarias,
donde las particularidades de sus tecnologías pues hacen que se mire tenga una visión distinta a la adopción de IPv6, o por lo menos particular. En el sector financiero, cosas que hay que tener en cuenta, además de todas estas metodologías que vamos a ver más adelante. Dentro de este contexto es fundamental la implementación de IPv6, sobre todo para garantizar la disponibilidad y la calidad de los servicios. Existen normas a nivel nacional y a nivel internacional que le pegan al sector financiero, donde la trazabilidad de la transacción, desde el momento en que se inicia hasta su finalización, debe conservarse, ¿no? Esto para elementos de seguridad y para elementos de calidad de servicio. Este sector, obviamente, el sector financiero, depende de Internet en su mayoría y no puede ser vulnerable o pasivo frente a cambios tecnológicos. Se define IPv6 como un recurso tecnológico compatible con la innovación, es decir, va alineado como esta situación en el sector financiero. Potencia y garantiza la seguridad en plataformas y servicios del sector, la privacidad de la información. Hay varias disposiciones técnicas en el IETF que ojalá las puedan consultar, como la RFC 5570 y la RFC 4057, que hablan un poco sobre el tema de banking. Es importante que la revisen porque traen ya disposiciones técnicas sobre la adopción de IPv6. Por supuesto, nosotros tenemos todo un tratado de normas técnicas y normas exegéticas desde el punto de vista legal que deben cumplir los bancos con el direccionamiento IP. La experiencia nos marca en el sector bancario que su core bancario, que los servicios que algunas veces tienen una trazabilidad en diferentes servicios a nivel bancario, como por ejemplo el correo, que impacta varios servicios bancarios, sobre todo de notificación de su transacción, al tocarse o al no soportar IPv6, pues representan un impacto gigantísimo a este sector. La experiencia nos marca que el sector bancario va a tener una transición a IPv6 entre 5 y 10 años aproximadamente, si se inicia con tiempo, si se inicia debidamente planeada. También tiene un elemento muy importante el sector bancario, y es la integración con terceros, y a su vez la integración de entre sus sistemas. Muchas de estas integraciones tienen que ver con conectividad hacia terceros, hacia sus clientes y a otros sistemas. Por ejemplo, el sistema de datáfonos o el sistema de circuitos cerrados de televisión, en el caso de la seguridad física, o el tema de cajeros electrónicos, etcétera. Diferentes sistemas que tienen los sistemas, el sector financiero, que definitivamente tiene que tratarse cada elemento, si bien dentro de un proyecto grande, mayúsculo, de adopción de tecnologías IPv6, tiene que verse muy detalladamente para cada uno de estos servicios. Adicionalmente, el sector financiero le impacta muchísimo el cambio tecnológico, en el sentido de que tienen que hacer, por supuesto, adopción de nuevas tecnologías que vengan con IPv6. De la mano ya debe estarse trabajando con sus proveedores de desarrollo, con sus proveedores de datáfonos, con sus proveedores de conectividad, con sus proveedores de diferentes sistemas y, por supuesto, el core bancario. Muchas veces todavía en algunos sectores tienen sistemas que corren inclusive en Windows NT. Bueno, vamos aquí avanzando. El sector educación. Bueno, el sector educación, su reto, por supuesto, es cubrir estas distancias, ¿no es cierto?, a través de las tecnologías y garantizar esta conectividad de extremo a extremo con seguridad. Eso solo es permitido, obviamente se podía en algo en IPv4, pero de forma nativa en IPv6 siempre y cuando se adopte este tema de seguridad de extremo a extremo. Y, por supuesto, cuando los usuarios o los estudiantes, en este caso, tienen conectividad basada en IPv6 y el centro de educación o la universidad, sus sistemas no están con IPv6, pues van a representar un rechazo. Esto es muy similar a los demás sectores, pero particularizando la afectación en el sector educación, pues nos representa de esta naturaleza. Disminuir la brecha de analfabetismo tecnológico mediante el uso de herramientas y servicios IPv6. Este es muy importante también porque el sector de educación juega un papel muy, muy relevante en el sentido de que tiene que transformar todos sus contenidos académicos tendientes a a nuevas tecnologías basadas en IPv6, por ejemplo, tener en cuenta el desarrollo y el testing de desarrollo
pero con IPv6. Todavía se enseña redes en IPv4, todavía se enseña desarrollos que no tienen en cuenta happy able, por ejemplo, o que no tienen en cuenta conexiones de extremo a extremo, o seguridad embebida de extremo a extremo, que solo es posible con IPv6. Todavía ven la materia o el tema de IPv6 como una materia, como un elemento agregado. Bien, esto se nota en todo el desarrollo, o lo ven como una materia dentro de todos sus cursos del desarrollo educativo. Esto es grave para la adopción de IPv6 y es un llamado de atención a que el sector de educación no solamente adopte IPv6, por supuesto, en sus tecnologías, sino que transforme sus currículos académicos para que pueda tener una oferta académica actualmente que sea acorde con las nuevas tecnologías basadas en IPv6. Por supuesto, la masificación de canales educativos y bibliotecas digitales con grandes cantidades de información que promuevan la autonomía educativa. Esto es importantísimo en el tema de la Big Data, en el tema de redes académicas que no están disponibles en IPv6. Por ejemplo, conocemos muchos entidades que prestan también redes académicas. Estas redes académicas tienen que estar en IPv6 y son proyectos de infraestructura bastante importante y de conectividad bastante importante y sobre todo delicados en el sentido de que no se puede perder la conectividad porque ahora por supuesto, con este tema de COVID y con la ola de la educación en casa, desde casa o educación remota, necesitamos fidelizar esta conectividad. Ténganse en cuenta que la adopción de IPv6 representa mejoras en la tiempos de respuesta de los dispositivos, puesto que su formato de cabecera y su formato y su tecnología propiamente facilita este nivel de respuesta, ¿no? Sin desconocer, por supuesto, sin decir que esto es más rápido, sino que el formato de cabecera hace que se procese mucho más rápido los datos. A nivel de salud, promueve la adopción de tecnologías como nanotecnología y biotecnología. En estos temas va a tener mucha injerencia la conectividad de los dispositivos que tienen que ver o que tienen que manejar elementos en el ser humano, elementos conectados, por ejemplo, que puedan ser identificados con una dirección IP. Estas situaciones parece de ciencia ficción, pero no, es así. Ya estamos trabajando sobre estos elementos que tienen conectividad a Internet con conexiones únicamente en IPv6 porque no es posible bajo otro entorno. Así que estas, tecnologías ya están desarrollándose. Potenciar la capacidad tecnológica hospitalaria existente por medio de una interconexión IP de entornos smart más eficiente. El siguiente paso de las entidades de salud es precisamente convertirse o transformar, hacer esta transformación digital, pero con conectividad basada en IPv6, en conectividad IP, pero IPv6. Estos entornos inteligentes que vienen o que ya hoy en día se ven para el sector salud es únicamente posible de forma masiva con la adopción de IPv6. Disminuir la brecha de conectividad y potencializa la calidad y prestación de los servicios de salud. Definitivamente adoptar hoy IPv6 en las entidades de salud, sea del sector gobierno o sector privado, pues los prepara para ir incorporando todas estas nuevas tecnologías que vienen únicamente en IPv6 o que se potencian basadas en IPv6. El sector de gas y de energía, pues definitivamente los avances tecnológicos en materia de gas, de medición, de medición de contadores, etcétera, es decir, de Internet de las cosas aplicadas a gas, a energía, a petróleo, etcétera, a gestión ambiental, pues son posibles también únicamente con IPv6 de forma masiva. Implementación de redes FAN para interconectar dispositivos IoT que permiten monitorizar, gestionar procesos de control de gas, de miedo, etcétera, como en temas de EXI, también son importantísimos detallarlos en este sector. Así que el sector minero, el sector de gas, el sector ambiental, son sectores que deben ir de la mano con los temas de IPv6. Y algo más importante también, todos estos sectores que estamos hablando tienen que integrarse el sector de gas con el sector financiero, el sector de educación con el sector financiero. ¿Qué tal que una transacción que van a pagar en línea, ¿cierto? Su matrícula y esta conexión la disponga uno de los dos en IPv6 y el otro no responda sino en IPv4? Evidentemente va a haber un problema en esa transacción. Así que el llamado es para que todos los sectores se unan y vean esta adopción de IPv6 de forma integral como lo ve el modelo PETI y no como algo que se habilita una dirección y pare de contar
o que puede ser muy fácil. Realmente, en la práctica, después de 100 proyectos de adopción de IPv6 que tenemos de experiencia y más de 8 años de estar haciendo estos temas en los diferentes sectores que comentamos, pues nos marca que la adopción de IPv6 no es un tema sencillo. ¿Debería ser sencillo? Sí, debería ser sencillo. Pero si todos habláramos el mismo lenguaje y todos hiciéramos lo mismo. Habilitar IPv6 en los sistemas de información y aplicaciones para la gestión y control, sistemas automatizados, etcétera, monitoreo y demás. Impacto en los diferentes sectores, pues tenemos TIC para servicios, TIC para la gestión, TIC en seguridad, TIC para gobierno, en temas de acceso a la información pública, de datos abiertos, en las estrategias internas que tengan de los PETIC, debe adoptarse IPv6, en los temas que tengan de seguridad y privacidad en los sistemas de información, debe adoptarse IPv6, en los temas de atención al cliente, en los servicios puestos en línea, disponibilidad para trámites, debe adoptarse IPv6. Bueno, ¿qué metodologías existen para la adopción y buenas prácticas para la adopción de IPv6? En esta oportunidad, como la anterior, le traemos 5 metodologías que pueden ayudarles a ustedes a la adopción de IPv6. Por supuesto, dejamos el modelo ITA como algo final. El MINTIC, muy rápidamente, para aquellos que preguntaban sobre lo que estaba explicando Fernando, aquí está el link para que lo consulten, tiene un micrositio, solo voy a hacer un resumen. El MINTIC ya definió unos lineamientos sobre la adopción de IPv6 y en buena hora estableció unas guías de referencia muy interesantes que sirven a las entidades como eso, como una guía de referencia. Está la circular número 002 del 6 de julio, que es la que marca absolutamente todo este tema de promoción y la adopción de IPv6 en Colombia, cubre todos los aspectos, educación, plan de compras, sector gobierno, sector ISP, sector privado, etcétera, para la adopción de IPv6. Es interesante que la revisen también. Está la resolución 2710 del MINTIC que da los plazos, define los plazos, el manual de gobierno en línea actualizado que también trae los elementos de IPv6, la guía de planeación del MINTIC que trae 3 elementos, pruebas, planeación, implementación y pruebas de funcionalidad, donde da unos lineamientos generales. Obviamente como guía, cada entidad debe detallar muy bien lo que necesita para su alcance, ¿no? La guía de aseguramiento pues trae temas de seguridad para IPv6 y recomendaciones para mitigar riesgos, para interrelacionar el tema de seguridad con la nube, para interrelacionar los temas con por ejemplo, con DRP, etcétera. Vale la pena revisarla. Y finalmente el Ministerio sacó una cartilla, guía de transición a IPv4 y IPv6, donde hace un resumen de todo esto y facilita para que yo lo veo más como que le facilita a las entidades copiar y pegar una primera guía de acercamiento o estudio previo o referencia técnica para sus requisitos. Esto también para el sector privado es muy interesante. Pero si uno quiere ir a la fuente, está la IETF. La IETF trae unas RFCs que para el sector bancario ya hablamos algunas, pero en materia de planeación trae estas siguientes RFC. Para el tema de despliegue trae la RFC 7381, donde también trae líneas generales para diferentes sectores. Si hacen el curso transversal y el de diseño y planificación de IPv6 con el IPv6 Forum, pues todo esto se desarrolla ahí. Está la RFC 6180 sobre mecanismos de implementación de IPv6. Está el tema de requisitos que deben cumplir los diferentes equipos, en nodos, en routers, en sistemas de información, etcétera. Está la RFC 7123, que habla todo lo de seguridad para despliegue IPv6. Entonces, ir a la fuente, donde están las normas técnicas, es muy importante. Por supuesto está el Internet Government Forum, esta organización que nos agremia y que de alguna manera ayuda a la comunidad con mejores prácticas. Sacó un documento muy interesante en el 2015-2016 que habla sobre la creación y entorno propicio a la adopción de IPv6 y los incentivos comerciales que debería hacer el gobierno también y el sector privado para la adopción de IPv6. Vale la pena, si nos están escuchando, el sector gobierno, reguladores o nuevamente el Ministerio de las TIC, que llevamos años insistiendo en que deben haber algunos incentivos para la adopción de IPv6, si queremos lograrlo y más ahora que estamos en el tercer lugar de gobierno en línea en el mundo, deberíamos, de gobierno digital, perdón, según la OCDE, deberíamos hacer algunos incentivos para diferentes sectores, por ejemplo, excepción de IVA, para equipos que vengan IPv6 ready. Creación de un entorno propicio para la adopción de IPv6 nos da todos estos lineamientos de revisar la infraestructura, determinar los proveedores, proporcionar formación y conocimiento, implementar IPv6, migrar IPv6 en redes internas, comunicarse con los clientes. Es decir, nótense que esas preguntas que a veces tenemos, quiero poner IPv4 afuera, y adentro, IPv6 afuera en el frontend y adentro IPv4 y quedarme así un tiempo, pues las recomendaciones desde el 2015 ya nos dicen que IPv6 debe estar en redes internas.
Creación de un entorno propicio para la adopción de IPv6, asesoramiento a empresas, nos da unos lineamientos, asignar un director del proyecto. Aquellas entidades que siempre y únicamente dejan es al ingeniero de redes para que haga eso, a ingeniero de seguridad que haga ese proyecto, no. Esto debe ser un elemento misional porque impacta absolutamente todo, impacta el negocio. Impacta el negocio. El gran problema de la adopción de IPv6 o la situación con la adopción de IPv6, no un problema, sino una situación con la adopción de IPv6 está ligada a dos elementos, a que seas competitivo y a que tengas permanencia en el mercado, es decir, protege tu negocio. Bueno, asesoramiento de políticas de gobierno también trae algunos elementos. Me voy a adelantar un poco más para mirar otros elementos. Está la EXI. Esta entidad nos trae recientemente, este año, una mejor práctica. El proceso de transición depende de varios factores. El proceso de transición se clasifica en dos etapas, introducción y solo IPv6. Nótese que ya se habla de solo IPv6. No se habla de dual stack ni solo IPv4. Se habla de introducir IPv6. Ni siquiera se habla de hagámoslo en dual stack. No, introduzcámoslo como sea, pero introduzcámoslo. Mejor en dual stack, perfecto, pero introduzcamos IPv6. Y ya pasemos a solo IPv6. Ojo con eso porque las recomendaciones que damos nosotros ya es introducción de IPv6 y pasemos a solo IPv6. Así que el mundo ya está girando a solo IPv6, más temprano que tarde. De esta manera, aquellos que todavía están con ese romanticismo de dual stack, de que mientras lo montamos, que otros años esperamos, etcétera, las recomendaciones ya hay que meterle acelerador a esto, hay que meter sus servicios en IPv6 porque si no la competencia los va a dejar en el mercado. Y cuando hablo de competencia también me refiero a las entidades públicas. Competencia en las entidades públicas se refiere al cumplimiento de su misión institucional, es decir, dejar de prestar un servicio al ciudadano de forma eficiente, eficaz, etcétera, va en contravía de la misión institucional. La EXI pues establece dos fases para la transición, introducción de IPv6 y solo IPv6 y da unas recomendaciones de adopción de tecnología innovadora. Bueno, yo voy a cansarlos un poco sobre eso, están los documentos para que lo puedan revisar. Solo en las recomendaciones de adopción de tecnología innovadora está ampliamente reconocido que la transición completa a IPv6 es la única opción viable para garantizar el crecimiento y la innovación de futuras tecnologías. Y ya tenemos IPv6 en el país, IoT en el país, tenemos 5G que ya se está desplegando, así que no podemos esperar. Bien. En el modelo ITA de IPv6 Technology, este modelo ITA es nuestra recomendación para que ustedes adopten IPv6. Y nuestra recomendación está enfocado a buscar 4 objetivos dependiendo si es corto, mediano y largo plazo. El primero es visibilidad. Busquemos visibilidad de los servicios y demás. El segundo es alcanzabilidad, es decir, que los servicios no solamente sean visibles, sino que operen en IPv6, pueda llegarse y pueda decir, este servicio lo estoy viendo en IPv6 y me responde, pero todo el servicio como tal responde en IPv6. Por ejemplo, una página web accede en IPv6, pero vas a entrar a un servicio de PQR y el servicio sale carita triste. Entonces, antes decíamos, por lo menos los servicios externos, que la conectividad externa está en IPv6, entonces veía la página web en IPv6. Ya la entidad decía, yo estoy en IPv6. No, eso no es cierto. La entidad lo único que puso fue un servidor con IPv6, pero detrás de eso hay todo un andamiaje que lo que recomendamos nosotros es enfrentémonos a eso, vamos con alcanzabilidad hasta los servicios. Luego, a largo plazo, y estamos hablando a largo plazo, máximo 3 años, IPv6 operativo. ¿Qué quiere decir esto IPv6 operativo? Empezar a dejar solo IPv6. Empezar a dejar solo IPv6 donde no se hable de IPv4. Por eso habla IPv6 operativo. Ya tenemos visibilidad con IPv6, ya tenemos alcanzabilidad con IPv6. IPv6 operativo quiere decir solo IPv6. Bueno, y hacia el futuro muy cercano, 3 a 5 años, legacy y nuevas tecnologías, donde definitivamente ya no se habla nada de IPv6 y todo lo que se introduce con solo IPv6. Y se ejecuta el plan de eliminación de dependencias de IPv4. Por supuesto, este modelo tiene varias cosas. En la parte de visibilidad, en el frontend, adquisición y publicación de los recursos de Internet, desarrollo de un plan estratégico PETI asociado con el PETIC de la entidad, alineado con las disposiciones de gobierno. Alcanzabilidad, despliegue IPv6 en el backend, fortalecer la profesión tecnológica, establecer lineamientos que conllevan la transversalidad, etc. Todo este modelo, que además consideramos que es el más completo y es más, digamos, más moderno, o el moderno, que les puede ayudar a ustedes a la transición a IPv6. El PETI también tiene varios planes, el plan estratégico de transición, el plan técnico de implementación, el plan de pruebas y monitoreo, el plan de auditoría de la transición, el plan de apropiación de la transición,
y el plan de eliminación de dependencias IPv4, con una fase, una columna que sea la gerencia y la gestión de la información y, por supuesto, avanzar en sensibilización y apropiación. Este proceso nos lleva a varios pasos, ¿no es cierto? A planeación del proyecto, análisis de beneficio y riesgo, definición de una ruta, de una hoja de ruta, reconocimiento del proceso de dueños, conformación de equipo de IPv6, hacer el PETI, ¿bien? Realizar las pruebas de compatibilidad, preparación de recursos humanos, caracterización de proveedores y de plataformas, evaluación del inventario TI, y nótese que hasta ahí únicamente hemos hecho el PETI. Por supuesto, hay unos pasos adicionales en el proceso de implementación que dependen de lo que se evalúe. Esta es más o menos la distribución de este modelo. Bueno, finalmente, lo voy a dejar ahí en esta para coger tiempo. ¿Cómo estamos de tiempo? Ya nos pasamos, así que alguien preguntó sobre el tema de riesgos. Yo voy a contestar el tema de riesgos de la transición a IPv6. Tenemos riesgos asociados al proyecto de transición que todavía son vigentes, riesgos de adopción de IPv6, de adoptar IPv6. Hay unos riesgos que también suceden en la adopción de IPv6 y riesgos asociados con o durante el proceso de adopción y riesgos asociados con no adoptar IPv6. Por supuesto, estas informaciones estarán disponibles para su consulta. Avancemos acá. Bien. En la evolución que hemos tenido de proyectos, quiero contarles lo siguiente. Y hacemos esta observación porque observamos que muchas entidades o muchos requisitos privados o del sector público indican que quieren adoptar el IPv6 100%. Y la realidad después de más de 100 proyectos de adopción de IPv6 es que no se puede o no es viable. Nosotros tenemos una medición que se llama el grado de compatibilidad, es una metodología propia que lleva impacto, lleva riesgos y se asocia con sus planes de riesgos que ya tienen ustedes. Según el grado de compatibilidad que tenga la entidad, máximo podría llegarse a ese grado de compatibilidad, por ejemplo, en este caso el 60.57% y se logró un nivel de adopción del 32%, con todas estas cantidades de elementos y cantidades que ahí se reflejan. Este caso tiene un 88.10% de grado de compatibilidad y se logró un nivel de adopción del 78%, con lo cual le fue muy bien. El otro caso tiene un 67.54% y se logró un nivel de adopción de 40.58%. Es decir, aquellos casos donde nos indican que se ha logrado un 100% o logré 100% adoptar IPv6, ni le creemos a las entidades ni le creemos a los integradores, las personas que hayan hecho esa situación, porque hay muchos factores que se deben hacer. Así que la recomendación para los diferentes sectores es su plan de negocio es particular, el diagnóstico es indispensable. Imagínense ustedes cómo hacer un proceso de transición donde solo el departamento de sistemas son 50, 70, 100, 200, 300 personas, sumado además con todos los proveedores y servicios externos. Podría llegarse a ser una gran infraestructura o por lo menos una infraestructura sumamente importante donde entrar a jugar con esa infraestructura y sobre todo en producción, pues es un grado de responsabilidad muy alto. Así que las recomendaciones son las siguientes. Las gobernaciones y alcaldías, ¿sí? Deberán desarrollar lineamientos de política y normativos técnicos que guíen las particularidades de su región. Esto va orientado hacia las regiones porque muchas gobernaciones y alcaldías tienen PETI para su región. Lo importante de eso es desarrollar también unas guías, unas normas y unos lineamientos que se estén al compás de sus planes tecnológicos para la región, de manera tal que su región sepa cómo va a crecer en IPv6 y no cada entidad aparte únicamente sepa esa situación, o sea, que todo esto sea coordinado y que a la vez se saquen ordenanzas, decretos, circulares o la norma que sea pertinente para apoyar este proceso. Algo muy similar lo ha hecho la alcaldía de Bogotá. Seguir la recomendación y metodología señalada por el MITIC como una base de inicio, pero se debe potenciar el proceso de transición con referencia a mejores prácticas. Sumarse a los paquetes llave en mano que más adelante nos van a recomendar. Y al sector privado, pues la mayor recomendación es, este es un proyecto de envergadura, es un proyecto importantísimo, impacta absolutamente todo y debe tomarse con la mayor precaución, con el debido tiempo y saber que pues, después de este proyecto, cada uno de estos elementos pues, va a generar otros proyectos asociados a la adopción de IPv6. Por supuesto, la recomendación final es que no sean conejillo de indias, que no les
y si les van a decir que adoptaron IPv6, es importante probar y garantizar que esto sí sea así, porque en la práctica vemos, reiteramos, muchas recomendaciones donde se dice hemos adoptado 100% IPv6 y en la práctica pues no es así. Muchas gracias a todos y quedo atento si hay preguntas, si no nos vamos luego con la siguiente exposición y esperamos hacia el final del panel de preguntas. Bueno, tenemos solo por el momento una pregunta del señor Fernando Valencia. Dice, ¿cómo desarrollo un modelo PETIC al ser un ingeniero independiente para servicio a terceros? Ya, el modelo PETIC en general es independiente para cada entidad. Es decir, es un modelo general que lo puedes aplicar tanto al sector gobierno como al sector privado. El Ministerio de las TIC tiene una guía para desarrollar del PETIC. ¿Cuáles recomendaciones hay si eres una persona independiente, no? Si le vas a dar una consultoría a una empresa privada, a una empresa de gobierno. Si vas a darle una consultoría a una empresa privada, la recomendación es que sigas la guía del MINTIC para el desarrollo de los PETIC. Si le vas a dar una consultoría a una empresa privada, perdón, una empresa pública, si vas a dar una recomendación a una empresa privada, pues toma esto como base, pero hay muchas otras recomendaciones que existen. Por ejemplo, modelos de arquitectura empresarial, modelos de prestación de servicios. Bien, entonces, cuando te refieres al PETIC, ¿no? Porque es el Plan Estratégico de Tecnologías de Información y Comunicación, es un elemento bastante grueso y depende también de la envergadura de la entidad. Muchas entidades, como en la del sector bancario, lo que contratan todo es una consultoría a nivel internacional y o a nivel mundial para desarrollar su Plan Estratégico de Tecnologías de Información y Comunicación. Tenemos otra pregunta. ¿Qué procedimiento debe seguir una mediana empresa que presta servicios de Internet para poder entregar los servicios también por IPv6? Del señor Donny Alexander Rodríguez. Donny, supongo que eres un ISP. Bueno, y si no lo eres, básicamente, ok, básicamente las recomendaciones generales en primera instancia es que hagas la evaluación de tu infraestructura. Supongo también que tienes una conectividad con un IXP o con un proveedor un poco mayor, o si eres un IXP, de todas maneras tienes que hacer esta evaluación de tus infraestructuras, hacer tu plan de direccionamiento, caracterizarlo por niveles de servicios. Te recomendaría por usuario final, por empresa mediana, por clientes corporativos, etcétera. Adquirir, por supuesto, si no lo tienes, tu pool de direcciones con LACNIC. Y una vez tengas eso, acompañarte de un plan estratégico de despliegue de IPv6. En cuanto a los servicios, hay servicios sensibles. Si tu sector de ISP, como ISP tiene mayores clientes a nivel de juegos, por ejemplo, juegos en línea, estos juegos son muy sensibles. Algunos ya están preparados para IPv6, otros no. Entonces las personas generan muchas consultas luego de que se adopte IPv6 hasta a nivel de usuario, diciendo, mire, tengo este problema porque no me está funcionando tal elemento. Así que la adopción de IPv6 a nivel de usuario va a depender muchísimo y tienes que prever esas situaciones para saber a qué nivel, a qué usuario les asignas IPv6. Estoy hablando de usuario final, bueno, o sea, casa o persona de a pie. Pero si es tu cliente corporativo, la cosa cambia un poco, ¿no? Porque el cliente corporativo tiene otras exigencias. Tú debes tener en cuenta que inclusive todavía algunas cosas no funcionan con IPv6. Por ejemplo, si mal no estoy, el Twitter todavía no funciona con IPv6. Entonces, si lo dejas solo IPv6, pues te van a reclamar porque su Twitter no funcionó. ¿Ves? Definitivamente, Donny, podemos quedarnos aquí mucho tiempo haciéndote referencias sobre eso. Mi mayor recomendación es que revises la transición a IPv6 con mejores prácticas y nosotros vamos a tener un evento el 24, si mal no estoy, de este mes, noviembre 24, con Media Commerce, donde vamos a dedicarle la transición a IPv6 para ISPs y vamos a explicar paso a paso cómo debería ser un ISP para pasar a IPv6. Y vamos a dar un ejemplo de despliegue IPv6, todo esto acompañado de Mediacomer. Así que te invitamos el próximo 24 de noviembre para un evento exclusivo para los ISPs.